En el OIJ, tu seguridad es importante. Por eso, abrimos este espacio para vos. OIJ a tu servicio, un programa donde conocerás sobre los delitos más comunes y cómo podés evitarlos. Una producción del OIJ con el apoyo de Teletica Radio y Fundación Ciudadela de Libertad. Generamos conversación. OIJ a tu servicio, al aire. Hola, muy buenos días. Maricel Rodríguez les saluda una mañana más de sábado en OIJ a tu servicio, donde generamos conversación. Y como siempre, muy agradecida con Dios de estar aquí en este día compartiendo con todas y todos ustedes. Y muy agradecida con mi compañero Roy Ruiz, que me acompaña una mañana más de sábado. Roy, muy buenos días. Buenos días, Maricel, buenos días a toda la gente que se queda con nosotros en los 91.5 FM de Teletica Radio. Un placer estar con usted y con todas las personas que nos escuchan. Como siempre, como lo dice usted, agradeciendo a Dios la oportunidad y la vida que nos permite para estar con todos ustedes, y también a Teletica Radio, a la Fundación Ciudadela de Libertad, que hacen posible que lleguemos hasta todos ustedes con este su programa. Como siempre, agradecerle a don Jorge Chávez, DJ Bubu, a Jito Sánchez, que hoy se encuentra con nosotros y que hacen posible que lleguemos hasta todos ustedes. Exactamente, y bueno, recordarles a todas las personas que si tienen que salir de su vivienda, nos pueden escuchar a través de www.teleticaradio.com. Pueden bajar la aplicación TuneIn y digitar Teletica Radio todo seguido, y ahí nos pueden escuchar. Correcto. Bueno, y hoy les voy a contar que el tema se las trae. Es un tema que yo estoy segura que a todos nos interesa. Y es asesinos en serie. Y para contarnos sobre estos asesinos en serie tenemos como invitada especial a la doctora Carmen Celedón Grande. Ella es perito de la sección de Psiquiatría y Psicología Forense del Departamento de Medicina Legal de nuestro organismo de investigación judicial. Muy buenos días, doña Carmen. Muy buenos días, Maricel. Muy buenos días a todos y todas y todos los radioyentes que me están escuchando. Un placer estar aquí con ustedes, encantada en los que les pueda servir, ¿verdad? Y gracias por llamarme el día de hoy aquí. Sí, es muy interesante, doctora, el tema, porque a través de series y a través de películas y todo, la gente va conociendo, ¿verdad? Y se van dando algunos elementos de lo que es un asesino en serie, pero hoy vamos a verlo ya de una manera bastante profesional. La realidad. La realidad de lo que es un asesino en porque serie, exactamente. Una vez más, esos programas de televisión a veces generan un morbo y algo que tal vez no es lo real, pero hoy sí vamos a poder hablar de cosas reales. Exactamente, entonces yo creo que para iniciar lo que podríamos es, ¿qué es un asesino en serie? ¿Nace o se hace? Ok, bueno, primero para establecer qué es un asesino en serie, ¿verdad? Que a quién podríamos indicar como asesino en serie, pues nos tenemos que ubicar en que tiene que ser una persona que haya cometido 3 o más crímenes, ¿verdad? Y la teoría nos indica que estos crímenes tienen que haberse dado en tiempo separado, ¿verdad? Para poderlo establecer como asesino en serie, sí. No importa el lapso, digamos, pero sí que no sean en el mismo momento. Y un crimen y otro, ¿verdad? Que sean separados. Todavía hay debate, ¿verdad? En algunos casos la teoría te dice, bueno, pero aquellos que querían cometerlo y que ya lo estaban planeando y no completan los 3, ¿caben sí o no? Bueno, eso es un debate que en todo caso aquí no vamos a entrar en esto, correcto, ¿verdad? Y que es más de la parte teórica. Por otro lado, ¿nace o se hace, verdad? Esa es el interrogante. Vieran que todavía nos seguimos preguntando lo mismo, y creo que la ciencia lo que busca pues es responder a esto, ¿verdad? Hay muchas investigaciones alrededor de esto, y el asunto es que estas investigaciones no están como acabadas, ¿verdad? En el sentido de que pues hay sesgos en la muestra que se utiliza, se toma solo un aspecto, ¿verdad?, de estos sujetos o de una investigación en específica. Se trata de meter a todos en el mismo cajón cuando no están todos dentro del mismo cajón. Entonces hay diferentes hipótesis, hablemos de hipótesis, ¿verdad?, que se manejan. Un científico, ¿verdad?, de la Universidad de California, se puso a estudiar cerebros, ¿verdad? Él le apasionaba el estudio del funcionamiento del cerebro. Correcto. Un día le llegó, ¿verdad? Un par de cerebros, 10 cerebros, y le dijeron, necesitamos que haga un estudio sobre estos cerebros. Estos sujetos
fueron homicidas, fueron asesinos. Entonces él hace este estudio y establece pues una hipótesis, ¿verdad? Donde interactúan factores biológicos y factores sociales. Entonces esto nos lleva a entender un poco que emerge dentro de esta respuesta pues varias respuestas que se entrelazan y que se complementan unas a otras, que son necesarias. La parte biológica del ser humano, el funcionamiento del ser humano propiamente biológico, y la parte social, que ahí lo entenderíamos como la parte ambiental, correcto, ¿verdad? Donde crecen, donde se desarrollan, lo que ven diariamente, la interacción social. Entonces este señor encontró que el cerebro, a nivel de la actividad cerebral, en algunas áreas del cerebro no funcionaban igual, ¿verdad? Que el resto de la población. En estos casos, ¿verdad? La parte frontal, que tiene que ver con el control inhibitorio, ¿verdad? Del cerebro, pues tenía una actividad no usual, ¿verdad? No funcionaba de la misma manera. Y además encontró que la amígdala, ¿verdad? Que es esta parte del cerebro que está por encima del ojo, detrás de la parte frontal, y que compone los lóbulos laterales, pues parietales, pues también no funcionaba. Y esta amígdala tiene que ver con la regulación del enojo, ¿verdad? De la ira. Ok, o sea, perdón, es gente que entonces, si no le funciona, obviamente va a actuar de manera diferente. Sí, exacto, y de manera un poco, o sea, no mide lo que hace, sino son personas que pueden hacer sin ni siquiera tener noción, o obviamente saben lo que está haciendo, pero son impulsivos. Ok, hablemos de que la parte frontal es la impulsibilidad, ¿verdad? Esta es la impulsibilidad, que tiene que ver con los actos, y la amígdala tiene que ver con las emociones, con el manejo del enojo, de la ira. Entonces estas dos no estaban funcionando, no tenían la misma actividad, ¿verdad? En estos sujetos ya establecidos e identificados previamente. Además, encontró en sus estudios lo que se habla la epigénesis, que tiene que ver con los genes, ¿verdad? Entonces determinó también que había un problema porque había un gen, ¿verdad? Que se llama el MAOA, que tenía alteraciones. Y este gen es dado a través del cromosoma X, ¿verdad? Entonces estas personas que tenían este gen, pues tendían a ciertas conductas y actos violentos, ¿verdad? Encontró esto. Pero resulta que la ciencia en sí ha identificado que porque algunas personas tienen esos genes y no lo presentan, por ejemplo el cáncer, ¿verdad? Porque tenemos algunos el gen del cáncer y nunca lo presentamos, y otros sí se desarrolla. Entonces es igual, porque esto se desarrolla sí o no, y entra la parte ambiental. Y lo que se identificó fue que ante situaciones de la vida, el doctor Fallow lo que habla es de violentos, ¿verdad? Situaciones violentas en las que son expuestas estas personas que observan, ven, sienten, hablan, ¿verdad? Diariamente. Yo ahí modificaría y también cabría todo esto que genera un alto estrés, ¿verdad? Sí, que genera estrés en la persona. Donde la persona se siente amenazada, ¿verdad? Y como medio de supervivencia, ¿verdad? Genera ciertos cambios de adaptación en el comportamiento, en las emociones, ¿verdad? Esta sensación, ¿verdad? De que se es amenazado por un asunto X externo, ¿verdad? Del ambiente. Entonces lo que dice que estas personas, ¿verdad? Que crecen en estos ambientes desde niños con estas características y se enfrentan a estos ambientes estresantes desde pequeños, pues generan la activación de este gen, ¿verdad? Donde aparecen estas conductas violentas, ¿verdad? Y que inclusive la serotonina, que es la que apacigua el cerebro, ¿verdad? Y apacigua nuestros comportamientos, pues tampoco no actúa,
De la manera correcta. De la manera correcta, y además se conecta toda esta disfuncionalidad cerebral, ¿verdad? Parece todo como una tela de araña, pero es la teoría que él maneja. Quizá podríamos, que hay estudios en que hablan solamente de esta parte del lóbulo frontal, ¿verdad? Del cerebro. Hay otras teorías que manejan el ambiente en que creces, ¿verdad? En las ciudades de guerra, en los países de guerra, claro, ¿verdad? En los lugares de conflicto, en los barrios donde hay crímenes, donde hay luchas de poder entre los chicos y hay amenazas constantes, la gente teme, hay temor del ambiente. Eso quiere decir que entonces algunos nacen, ¿verdad? Podría ser nacen y además se hacen a través de su vida. Sí, porque desarrollan a raíz de todas estas características que está mencionando la doctora, pueden desarrollar o no desarrollar correctamente algunas partes de su cerebro. Ok, es importante entender que se establece, ¿verdad? No vamos a hacer diagnósticos ni etiquetar a nadie, ¿verdad? Pero se establece que es un homicida en serie en tanto emite la conducta. Exacto. ¿Verdad? Una vez emitida la conducta, entonces vamos a hablar como asesinos en serie, ¿verdad? Y aunque tengamos toda esa predisposición, ¿verdad? Si no hemos emitido esa conducta como tal, ¿verdad? Ese crimen violento, el de matar a alguien de manera violenta, no se le va a indicar como asesino en serie. Ahora, eso me lleva a otra pregunta. Una persona que eventualmente ha sido, entre paréntesis, normal, ¿verdad? O, digamos que ha llevado un patrón social, ¿qué podría ser que desencadene, teniendo estas condiciones que usted nos está diciendo, ya digamos físicas, ¿verdad? O químicas, o biológicas más bien, ¿qué puede desencadenar en una persona que se le active, ¿verdad? O sea, que comience a matar. ¿Qué circunstancia podría ser en la vida de una persona que haga que esto se le desencadene? No vamos a hablar del homicidio, ¿verdad? Exacto. El simple, el que... Exacto. Vamos a hablar de homicidas seriales, ¿verdad? Sí, esa es una de las tantas teorías, ¿verdad? Hay otras teorías, y aquí vamos a tomar al doctor Herr, ¿verdad? Que nos habla y hace los estudios acerca de psicopatía, ¿verdad? No vamos a meter un poco lo genético, aunque pudiera estar ahí también la parte del funcionamiento cerebral, que también pudiera o no, porque, ¿verdad? Las investigaciones no están incluidas ahí, pero podemos hablar de ciertas características, ¿verdad? Que vamos a hablar. Es importante aclarar aquí, yo creo que a veces las películas crean mitos, claro, y la gente cuando habla de psicópata, el psicópata son todos los que matan en serie, y resulta que no necesariamente el que mata en serie tiene una característica psicopática. Ah, ¿de verdad? Ok, entonces vamos a rescatar a Herr y vamos a rescatar esta forma de vida, ¿verdad? No es un diagnóstico, ¿verdad? Clínico, sino es una forma de vida, de cómo se comporta ese sujeto, de cómo interactúa el sujeto, es una decisión del sujeto. Entonces, las personalidades psicopáticas son fríos, calculadores, manipuladores, ¿verdad? Sí, pueden tener ciertos antecedentes de problemas conductuales en su infancia, puede ser que sí, puede ser que no. También puede haber problemas de manejo de emociones, pero más que todo como irritable, como enojado, ¿verdad? Algún antecedente. Pero para poderle responder a Maricel, ¿qué es lo que pasa aquí? El psicópata instrumentaliza a las personas, ¿verdad? Los seres humanos para él son instrumentos. No son seres humanos, no tienen empatía, no tiene empatía con ellos, no tiene esa, lo que la normalidad, ¿verdad? Tendríamos, entre comillas, pongo normalidad, de que yo me pongo en los zapatos del otro, ¿verdad? Yo siento lo que podría estar, él no siente, es una persona fría. Entonces, él puede querer algo, ¿verdad? Puede desear a una mujer. Por ejemplo, vámonos a ir en los homicidas seriales sexuales con características psicopáticas, ¿verdad? Él puede desear una mujer, pero resulta que para poder acceder a ella necesita matarla, la mata, ¿verdad? Sí. Entonces es una decisión. ¿Y qué pasa ahí? Es una decisión, y como es un objeto que me va a brindar a mí una satisfacción, algo que yo quiero, ¿verdad? Lo deshumaniza. Entonces el matar se convierte en la conducta que tiene que hacer o emitir para poder llegar a su objetivo. Sí. Ok, entonces tal vez hay una respuesta en algunos de ellos, ¿verdad? Que por qué lo hizo.
Lo hizo, la mató o lo mató, o ella también lo mató o lo mató, porque lo necesitaba hacer para obtener el beneficio que quería. Ejemplo, las viudas negras, por exacto, ejemplo. Sí. ¿Verdad? Que no necesariamente tiene que haber una función ahí del lóbulo, pudiera ser que sí, que no, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Igual no hay un trastorno mental, ¿verdad? De por medio. No tenemos personalidades compulsivas o personalidades narcisistas, que eso podemos entrar más adelante, pero es una persona que necesita, busca un objetivo material, en este caso pudiera ser. Claro, doctora, ¿verdad? Pero digamos, usted menciona algunas cualidades de una persona que sea fría, que sea calculador, y conocemos a muchas personas que son eso y que qué no... susto, ¿verdad? Ajá, claro, y que no llegan a cometer algo. Entonces sí, por ahí iba la pregunta de Maricel de qué podía ser el detonante para que una persona que es fría, calculadora, que haga todas esas cosas, pero que nunca ha pasado a más que ser de esa manera, para que en ese momento actúe. La pregunta, digamos, tal vez va más enfocada en si hay un evento en específico que puede desatar, por ejemplo, una situación circunstancial. Yo no sé si eso, digamos, está determinado o no. Una persona que tenga todas estas tendencias y todo, y que de pronto, porque todos, digamos, en este momento, y de la gente que uno conoce aparenta ser una persona normal, ¿verdad? Pero no sabe uno si ante determinado evento en el que por X o Y motivo mate, ¿verdad? O tenga alguna situación violenta, mate, se le genere y se le despierte ese deseo por matar, ¿verdad? O sea, si eso existe o no. Hay de todo un poco. Ajá. Puede ser, ¿verdad?, que sea planeado, premeditado, ¿verdad?, que están estos asesinos seriales donde tienen el control y la organización, ¿verdad?, de toda la escena, de todos sus actos. Que han pensado todo, escogencia de sus víctimas, de sus lugares, de cómo entran del lugar, cómo salen, cómo movilizan los cuerpos, ¿verdad? Estos que planean, ¿verdad?, con anterioridad, y hay otros que pueden estar, esos son los que nosotros hablaríamos que tienen abolición de capacidades, ¿verdad? Que son los trastornos mentales como la psicosis, las esquizofrenias, ¿verdad? Las esquizofrenias paranoides, ¿verdad? Que ya ahí no serían sujetos, ¿verdad? Dentro de un proceso legal como tal para ser procesados, son inimputables, pero que caben en la categoría de homicidio serial. ¿Por qué? Porque mataron a tres o más personas. Entonces, una voz le dijo, ¿verdad? Exacto. Sintió el miedo eminente, ¿verdad? De que algo le iban a hacer. También vio algo que no existía, vio el diablo, vio el demonio, ¿verdad? Cualquier cosa o bicho raro que lo iba a atacar, o las voces le dicen, o siente que su vecino, ¿verdad?, que baja, sube y lo ven en la ventana y todo, está planeando sacar un arma y pegarle un tiro, y ¿verdad? Y está fuera del contacto de la realidad, entonces ahí actúa, ¿verdad? O igualmente va pasando y cree que la persona a la par es, no sé, sí, es un enemigo. Un enemigo, claro. E inmediatamente se va contra esa persona y la mata, ¿verdad? Esos tipos de crímenes son muy violentos, ¿verdad? Desorganizados, dejan las evidencias ahí, ¿verdad? Inclusive algunos no huyen y quedan ahí. Están los psicópatas, ¿verdad?, que pueden tomar la decisión en el momento porque es un obstáculo, ¿verdad? En algunos casos. Están otros que pueden estarlos planeando, ¿verdad?, y para obtener lo que quieren. Están un poco, también se habla, los compulsivos, ¿verdad?, que es más complicado porque aquí ya se nos escapa todos los estudios científicos. Ya el de Fallon ya no me cabría ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa en el cerebro? Porque estamos hablando de estructuras y funcionamientos específicos que pasa en los genes. Aquí hablamos algo más de psicodinamia, más interno, más del funcionamiento de los pensamientos, ¿verdad? Que tiene que ver con que el sujeto, ¿verdad? Se habla de 3 componentes, ¿verdad?, básicos. Kraft-Ebel los establece, ¿verdad? Y habla de un primer componente necesario que se habla del sadismo, ¿verdad? Estas personas tienen un componente sádico que va más dirigido, ¿verdad?, a esa necesidad interior de sentir que domina a las personas, de poder, de control. Es una necesidad de tener un goce, una satisfacción,
¿verdad? A través de eso. Pero esto cómo lo cultivan a través de años, y viene el segundo componente, que son las fantasías. Es decir, esta fantasea escenas, imágenes que va estructurando como películas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace él? ¿Cómo se comportaría él? ¿Cómo accedería a la víctima? ¿Qué características tendría la víctima, verdad? ¿Cómo reaccionaría la víctima emocionalmente? ¿Cómo lo demostraría, verdad? Toda esta escena, que es una película, se la establece en su cabeza, inclusive hasta la muerte. Y esta muerte, ¿verdad?, también es simbólica para él, porque no es el deseo de matar por matar, sino que ese matar me genera satisfacción, me genera un bienestar. Exacto. Es algo más psicológico interno, ¿verdad? Y una vez que ocurre esta primera muerte, se desata el deseo. El deseo siempre está. Okay. El deseo siempre va a estar, ¿verdad? Desde el inicio, aunque desde no haya... el inicio. Ahí es donde se habla que hay estudios... Porque ya lo viene meditando. Ya lo viene meditando, o sea, no es algo que... No es algo que se desató en la primera muerte. En la primera muerte, ¿no? Él viene meditándolo, ¿verdad? Algunas veces, algunos de ellos hacen como intentos fallidos, ¿verdad? Intentos fallidos de que intentan hacerlo, como que acceden, pero no pasó a mal, ¿verdad? Hay algo ahí que lo frenó, ¿verdad? Hay un deseo, una compulsión, ese es el segundo punto, una compulsión para que eso que piensas y deseas se haga realidad. Hay algo que pulsa dentro, es una energía, ¿verdad? Una ansiedad, se habla como esa ansiedad de que quiero que salga, ¿verdad? Porque me está generando tensión, ¿verdad? Esto que estoy imaginando, soñando, y lo que estoy sintiendo, necesito ponerlo en actos, es decir, llevarlo a cabo, ¿verdad? Sí. Entonces, hay algún momento en que se da, generalmente dicen que la primera vez, ¿verdad?, no es tan meditado el encuentro con esa víctima, resultó ser casual, ¿verdad? Pero se enlaza con toda esta fantasía y ocurre lo que ocurre. En otros, y ve la oportunidad. Ve la oportunidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que una vez que se ejecuta el acto, ¿verdad?, desde quitarle violentamente la vida a alguien, queda satisfecha esa necesidad y encuentra una tranquilidad, una paz, ¿verdad? Ya satisfazó sus necesidades, ¿verdad? Bajó ese nivel de tensión y de ansiedad y baja. Pero él no tiene conciencia en ese momento de eso, de que mató y de que eso está mal. Sí tiene conciencia. Sí tiene conciencia. O sea, este comportamiento no es un trastorno mental, no es una patología. Es una persona, ¿verdad? Estamos quitando normal, con características un poco compulsivas, es decir, de estos pensamientos obsesivos, repetitivos, que dan vuelta y dan vuelta, ¿verdad? Que tiene una necesidad de satisfacer, de dominar, de control, de poder sobre una persona, y la mayor, digamos, el mayor poder y control que puedes tener sobre un ser humano, la vida y la muerte. Exacto. O sea, quitarle su vida. Quitarle su vida. Ese es el mayor poder y control. Por eso muchos de ellos a veces dejan en las escenas de los crímenes los cuerpos, ¿verdad? Mostrando su poderío, ¿verdad? Ok, y usted iba a decir como un trofeo. Una vez que pasa el primero, vuelve, después de un tiempo, vuelve otra vez, vuelve a montarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Las fantasías evolucionan, el tema siempre es el mismo, pero van evolucionando como, ¿cómo decirles? Como la saga 1, la saga 2, la saga 3, ¿verdad? Sus propias historias van avanzando, se van modificando, se van perfeccionando. Eso iba a preguntarle, ¿verdad? Porque algunas cosas que tal vez hizo mal en el primero, no las va a querer cometer en el segundo. No las va a querer cometer en el... O sea, ya pero también consciente de que si las hace, las podría evidenciarse y quedar expuesto para que lo detengan. Ahora bien, aquí podríamos hablar también de son sujetos con personalidades, ¿verdad? Hay personalidades un poco más narcisistas, que con rasgos un poco más narcisistas, entonces en realidad tienen esa percepción
de que al ser ellos grandes, maravillosos, ¿verdad? Nunca van a ser atrapados. Sí. Entonces no creen que el resto de la gente que está por debajo de ellos lo vayan a atrapar. Entonces más bien el dejar señales, ¿verdad? Mensajes, su propia, un papelito y firmado, aquí estuve yo, ¿verdad? Eso no es, ellos no tienen esa sabiduría, ese conocimiento, esa parte intelectual, ¿verdad? De poderme atrapar. Correcto. Ajá. Y hay otros en que sí se cuidan un poco. Ahora, ¿verdad? Doctora, pero ellos dejan una marca, y esa era otra de mis preguntas. Se dice que muchos dejan su huella, ¿verdad? Una marca, es más, tienen patrones que siguen su firma, exactamente, que no sé, a las mujeres, que recuerdo el caso del psicópata que decían, digamos, los cortes que hacían en sus genitales y eso, ellos dejan su marca, ¿verdad? Eso de alguna manera no es que quieren que sepan que son ellos, o sea, que sepan que son ellos, que es el mismo, pero sin saber quién es. O sea, sin saber que, por ejemplo, yo, Maricel, soy la viuda negra, ¿verdad? Y entonces dejo mi marca y para que ellos sepan que fui yo la que cometió X cantidad de pero sin saber, homicidios. pero que sin ser descubierta. Pero que sepan que soy yo, exactamente. Okay. ¿Es esa la idea o no? Va, no en todos, ¿verdad? O sea, igual que los seres normales, pues hay sus bemoles en nuestros comportamientos. En los homicidas en serie, pues hay sus bemoles, ¿verdad? Entonces, volvemos a la personalidad narcisista, con rasgos narcisistas, hablemos de rasgos, ¿verdad? Narcisistas. Que sí yo pienso, ¿verdad?, que tendería a eso, a dejar su firma, a buscar el reconocimiento de parte de la población, y además sabe que genera temor. Y si de por medio están los medios de comunicación, claro, eso ¿verdad? Muchas veces se montan de esto, ¿verdad? Para que sean reconocidos a nivel de una comunidad o un grupo de gente, y ojalá pongan lo más atroz, porque saben que generan temor en la población. Y nuevamente retomamos a las necesidades internas de ellos, ¿verdad? De deseo de control, de poder. Se sienten que tienen el poder, claro, ¿verdad? Y es reafirmarle la posición y lo que él necesita o ella. Exacto. Bueno, qué lamentable, tenemos que irnos a un corte, hoy no quisiéramos tener cortes, pero vamos a ir a un mensaje de nuestro experto y a unos mensajes de su interés, y ya casi volvemos. Hola, mi nombre es Andrés Muñoz Miranda, soy asesor operativo de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial. En esta ocasión pretendemos brindar a la ciudadanía una serie de consejos tendientes a prevenir el fraude por medios electrónicos. Primeramente debe considerar que la clave o PIN es de uso estrictamente privado. Nadie debe solicitarle esta información por ningún medio electrónico, ya sea por llamada telefónica, por medio de correo o por mensajes de texto. Por otro lado, es importante que cuando utilice su tarjeta no la pierda de vista. Y recuerde, nadie va a llamarlo para indicarle que fue el ganador de un concurso en el cual no se ha inscrito previamente. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. OIJ, Investigación y Ciencia a su servicio. Gracias. Estás escuchando OIJ a tu servicio, un espacio para tu seguridad. Enseguida estamos de vuelta. Hola Karina, ¿vas a hacer ejercicio hoy? Hola Luis, sí, en realidad estoy haciendo un proyecto que se llama Líderes Deportivos en Fundación Ciudadelas de Libertad. ¿De verdad? ¿Y qué hacen? Bueno, por medio de diferentes deportes y actividad física impulsamos el liderazgo de otros chicos y chicas. ¡Qué chiva, Karina! ¿Cómo puedo hacer para participar? Contáctanos al 2250-1540. Si quieres conocer todos los proyectos, dale me gusta al Facebook Fundación Ciudadelas de Libertad. ¿Cuánto sabes de fútbol? Pone a prueba tus conocimientos mundialistas. Demuestra tu destreza y responde en el menor tiempo para ganar la mayor cantidad de puntos. Ingresa ya, juega en www.teletica.com/mundial y participa por grandes premios.
Disfruta de la tarde de reflexión con el predicador católico Salvador Gómez, bajo el lema La defensa de la vida y de la familia como desafío de las nuevas tendencias mundiales. Domingo 3 de junio a las 3 de la tarde, en el gimnasio del Liceo Vicente Lagner. Inversión 5,000 colones por persona. Entradas disponibles en la oficina parroquial de la Basílica de los Ángeles en Cartago. En Teletica Radio generamos conversación. Por eso, estamos con el OIJ a tu servicio, un espacio para tu seguridad. Enseguida regresamos. Bien, regresamos a OIJ a tu servicio, donde generamos conversación. Recordarles que este programa y todos los que hemos grabado los puede buscar en la página del Poder Judicial y también en nuestro Facebook del Organismo de Investigación Judicial, así como recordarles la línea confidencial 800-8645, el WhatsApp 88-645 o el correo electrónico psico@poder-judicial.go.cr, donde usted puede hacer llegar información de interés para la Policía Judicial. Y ahora sí, Maricel, continuamos con el tema del que estamos, asesinos en serie. Antes de irnos a los mensajes, hablábamos respecto a algo que es muy interesante, la firma. La firma, que deja el asesino en serie. Y a mí me llama la atención, y le preguntaba fuera de los micrófonos, pero ahora sería interesante que se lo cuente a toda la audiencia. Doctora, ¿la firma siempre será en el cuerpo de la víctima o puede ser que esté en algún otro lado? Ok, vamos primero a entender un poco qué vamos a comprender con la firma. Eso, ¿qué es la firma? ¿Verdad? Para quitar un poco los estigmas, mitos que se maneje sobre eso. Correcto. La firma es el sello personal, ¿verdad? Del asesino o la asesina. Y en la firma están representadas sus fantasías y necesidades internas, ¿verdad? No está directamente relacionado en las conductas que hizo y desempeñó para poder llegar a cometer el delito, sino que tiene que ver la representación de su fantasía o su necesidad interior. Y tiene un significado simbólico. Del por qué, tal vez. Del por qué, ¿verdad? Ahí estará intrínseco el motivo del asesinato, ¿verdad? Propiamente. Y entonces, digamos, ejemplificándolo con un caso, un cuerpo, ¿qué es la firma? O sea, ¿qué exactamente en ese cuerpo ven ustedes como firma? La firma tendría que ser, bueno, si fue partiendo de qué forma murió, si fue con las manos, ¿verdad? Directamente, en qué parte del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo atacó? Atacó directamente, si utilizó alguna herramienta, esta herramienta si ha sido utilizada en los otros, si ¿verdad? la torturó y la muerte fue lenta. Todo esto nos va a señalar, ¿verdad?, la firma de esta persona. Igualmente, sí, qué sé yo, si le cercenó sus áreas genitales, si la desmembró, sí o no, qué partes del cuerpo fueron desmembradas, qué partes del cuerpo fueron encontradas en la escena del crimen, ¿verdad? Si estaban todas, sí o no, si hacía falta alguna, y esa alguna si hacía falta dónde estaba, y si coincide igual con las otras muertes, porque acuérdese que no vamos a hablar solamente de una, vamos a hablar de mínimo 3 muertes, ¿verdad? Donde se va a hacer la lectura de todo esto y se va a entrelazar, ¿verdad? Y en la firma es donde se entrelaza las víctimas con un homicida. Ok, aparte del modus operandi, la firma es la que va a terminar cerrando digamos el identificar un único homicida, ¿verdad? En este asunto. Entonces vamos a encontrar la posición de los cuerpos, ¿verdad? También ahí va a estar la firma. Si se llevó algo de esa persona, sí o no, ¿verdad? Si hace falta algo y eso coincide con las otras víctimas y también se dejó algo. Si dejó algo, ¿verdad? De él en esas víctimas, ¿verdad? Si hay semen, si no hay semen, en qué parte del cuerpo está el semen, ¿verdad? De la víctima. Si se llevó un pedazo de su cuerpo, ¿verdad? Y en el resto de las víctimas también. Pero en la escena también podríamos encontrar, ¿verdad?, estos elementos de la firma. En estos sujetos compulsivos, de por medio, aparte de ser repetitivo, este tipo de fantasías con conductas muy repetitivas, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a obtener. También hay conductas rituales, ¿verdad? Donde pueden haber también todo un ritualismo en cada una de estas víctimas y puede utilizar ciertos instrumentos, objetos que sean partes,
¿verdad? Del escenario. Acuérdense que el escenario no es solo la víctima, que ya no es una persona, ¿verdad? Es un objeto, un instrumento, sino que hay un escenario y que él también monta su escenario imaginariamente. Los objetos, el color, la noche, el día, el tiempo. Entonces podemos encontrar, ¿verdad?, estos objetos alrededor. Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen las pesquisas, se recoge toda la evidencia, ¿verdad? Ojalá fotografiar todo exactamente como está, absolutamente todo, porque un objeto en una posición indicada, en un lugar indicado, puede estar relacionado con esa fantasía de ese sujeto y su relación con la víctima y su relación, ¿verdad?, con lo que él anda buscando de todo la conducta cometida, ¿verdad? Entonces eso también podría ser parte de lo que podríamos entender como la firma. Ahora, esos objetos, digamos, un objeto que él manipule, lo que sea, son objetos y, como dice usted, ubicaciones dentro de la escena, o podría ser, o se ha dado el caso de que lleve, por ejemplo, no sé, se me ocurre un botón. Siempre deje un botón ahí en la escena. Sí, algo parecido como a las películas, ¿verdad? Sí, el botón, o se lleva de todas, por ejemplo, los anillos de matrimonio y las busca casadas, ¿verdad? Eso es parte de esta psicodinamia interna, ¿verdad?, que está montada dentro de su historia y de su cuento, que la lleva a la actuación, ¿verdad?, al acto. Igualmente, qué sé yo, candelas, por ejemplo, ¿verdad?, que estén candelas alrededor, de que lleve un lazo rojo y esté ahí, que lleve la foto de un recorte de periódico y esté en varias, ¿verdad? Todo eso tiene una relación, ¿verdad? Puede tener una relación, no necesariamente, pero para eso es que se hace el estudio, la investigación de cada uno de los elementos y de los hallazgos, y la entrevista de testigos, que también es muy importante si existiera, ¿verdad?, para poderlo establecer. Ahora, la pregunta es, todo eso, digamos, ustedes como investigadores más bien científicos, ¿verdad?, juntan todos esos elementos y ustedes pueden descifrar un perfil. Es ahí, digamos, en ese sentido donde van descifrando el perfil de un asesino en serie con esos elementos, o hay algunos otros elementos. Ok, bueno, primero hay que aclarar un poquito, ¿verdad?, que en la sección de psiquiatría y psicología forense de medicina legal, pues no es costumbre hacer los perfilados, ¿verdad? O hacer un perfil, o las características, hablemos de estas características psicológicas, psicosociales, tanto a nivel de la víctima como el presunto ofensor, ¿verdad?, cuando estamos intentando investigar quién fue. Y corresponde más a la oficina que está allá en el OIJ, como habíamos hablado anteriormente, que es ALOPO, pero en los casos en que los compañeros han trabajado, sobre todo desde el lado de la psiquiatría, pues ¿qué es lo que se hace? Hay que ir a la escena, ¿verdad? Si se puede ir a la escena, observar, ¿verdad?, por dónde entró, es decir, nosotros también tendríamos que establecer un modus operandi, ¿verdad?, de cómo se dieron, cuál fue el contexto y cómo se dieron los hechos. Se trabajaría con el OIJ propiamente, con los investigadores, para que nos remitan ya sea evidencias, fotos, testigos, ¿verdad?, entrevistas de testigos, si se requiriera por parte del profesional investigador, ya sea mi persona, que soy psicóloga forense, o por parte de algún psiquiatra o psiquiatra de la sección, pues se pediría más entrevistas con más gente o personas relacionadas con la víctima. ¿Por qué? Porque hay que hacer primero un estudio victimológico, ¿verdad? Un poco establecer quiénes fueron estas víctimas, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de que es un homicida serial hasta no tenerlo. Entonces vamos a manejar como el presunto, como la sospecha. Puede ser que esto varíe a lo largo de la investigación y digamos, ay no, este caso ya sí no encaja, este caso no es de aquí, ¿verdad? No lo corresponderíamos a la misma persona, ¿verdad? Pero entonces en la investigación se hacen las entrevistas, se hace un estudio más o menos victimológico, y a partir del estudio victimológico y las características de la escena,
¿verdad? Podríamos establecer un poco rasgos de personalidad, si fuese el caso, ¿verdad? Como una hipótesis, ¿verdad? Vamos a manejarlo como una hipótesis, o características demográficas, ¿verdad? El perfilado es importante entender que es un instrumento, es una herramienta que no va a identificar cuál es el agresor, ¿verdad? No va a decir fulanito de tal, perenceja de tal, con nombre y apellido, ¿verdad? Lo que va a ayudar es a la investigación, propiamente a la fiscalía, a los investigadores, para establecer posibles presuntos agresores, ¿verdad? Sí, las características de esta persona. Las características de esta persona, o establecer radios de acción, exacto, ¿verdad? Como se manejó la escena y las características de la escena y la forma en que murió esta persona, ya establecida como homicidio por la sección de patología, ¿verdad? Una vez porque hay que recoger también los resultados de la morgue y ver los resultados que dieron ellos en sus informes. Bueno, por estas características pareciera que el radio de acción es aquí. Porque el perfil podría dar algunas características como la raza, el lugar donde trabaja, algunas cosas que podrían delimitar la investigación. Sí, más que el lugar, digamos, los posibles oficios, ¿verdad?, que puede tener esta persona. Por ejemplo, también podríamos entender que dependiendo del organizado que estaba en la escena, de la forma en que se dieron las ataduras en la mano, el tipo de armamento que se utilizó, si lo hizo solo, sí o no, ¿verdad? El manejo de un grupo de personas, ¿verdad? Que podemos estar hablando de personas que tienen ciertas características de conocimientos militares, paramilitares, de manejo de población, ¿verdad? Entonces ya vamos como, ¿verdad?, dando luces para ayudar, ¿verdad?, a los investigadores y a la fiscalía a poder identificar un grupo de personas y de ahí identificar alguna persona en específico, ¿verdad? Para eso se hace el perfilado, ¿verdad? Ahora que usted menciona eso, podría ser que sea más de uno. O sea, sí, esa puede es una buena pregunta. Ser más de uno, y sí, efectivamente. Casos, sí, efectivamente. Cuando hablamos de las, digamos, categorías a tomar en cuenta, ¿verdad? Que hablamos del modus operandi y de la firma, las 10 categorías del modus operandi, entre ellas está, dice las amistades, ¿verdad? La literatura señala las amistades, pero esto se refiere, ¿verdad? Quienes colaboraron, cómplices, quienes estuvieron también, porque puede ocurrir, ¿verdad? Que hayan varias personas. Que vayan varias personas ayudando, ¿verdad?, a esta persona a que complete o lleve a cabo, ¿verdad?, lo que desea hacer. Y si estamos hablando de un psicópata, ¿verdad?, que tiene esa habilidad de enganchar, de manipular a las personas, pues habría una mayor probabilidad, de verdad, de que pudiéramos estar hablando que además de esas características militares, paramilitares o de conocimiento, tenga rasgos psicopáticos, ¿verdad? Y eso, hay otra cosa que a mí me llama la atención. Estos asesinos en serie en algún momento le cuentan a alguien cercano lo que han hecho. ¿Podría? No necesariamente, en eso sí no podría decirte. Yo no he encontrado todavía como estudios o he leído casos de que alguien haya contado a otro. Si vamos a hablar de estas personalidades como compulsivas, ¿verdad?, donde se manejan estos 3 componentes, es como muy interno, ¿verdad? No va a ser usual que vayan a andar comentando. Inclusive, como hablaba Maricela hace un momento, ¿verdad? Parece que actúan normal y es que son normales. Son personas que tienen vidas familiares, vidas laborales, ¿verdad? Muchos de ellos que conviven inclusive dentro de una comunidad, y es cuando la gente dice, pero ¿cómo? Si se veía tan bueno, si ayudaba tanto a la iglesia, o era el vecino tan bueno, sino... ¿Por qué? Porque no hay un trastorno mental de por medio, no hay una patología, no es una enfermedad. Exacto. Entendámoslo ahí, ¿verdad? Y no sienten remordimiento, entonces. Y algunos pueden sentirlo, los que van de la inclinación psicopática, no. Exacto. ¿Verdad? No hay culpa, no hay remordimiento. El remordimiento, la lástima que pudiéramos ver es tal vez porque pudieron ser atrapados. Sí, más bien. Y descubiertos, ¿verdad? Y que se detuvieron.
pero no el remordimiento, no se pueden poner en los zapatos del otro necesariamente, ¿verdad? O sea, no se da eso. En otros tipos de homicidios seriales sí pudiera haber remordimiento, sí puede generar cierta culpa, ¿verdad? Pero pero hasta que ya han sido detenidos. No necesariamente. No necesariamente. Ahora, usted hablaba en un artículo que leí suyo, hablaba de las características y de cómo se dividen según estas características en visionario, misionero, el hedonista, el de poder y control. O sea, tal vez como sería interesante ver un poquito, de acuerdo a estas características o de acuerdo a esta terminología, qué caracteriza cada uno. Ok, bueno, es importante, vuelvo a retomar, estas características que voy a establecer, así como muchas otras, porque dependiendo de los científicos, de los psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, ¿verdad? Todos los que se hayan, inclusive hasta los mismos criminólogos que se hayan metido en el estudio y en la investigación en este asunto de los homicidios seriales, parten de sujetos que ya están identificados, ¿verdad? Que ya están identificados. Entonces, estas categorizaciones no las vamos a entender como indicadores, es decir, si cumples con cada uno de estos criterios, entonces estás dentro y eres potencialmente, ¿verdad? Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque nos hacemos la pregunta, porque algunos lo hacen y otros no los terminan haciendo, ¿verdad? Exacto. Y podríamos caer en que deciden no hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, estas categorías es un poco para entender las motivaciones, hacer una lectura de la zona, hacer una lectura de los cuerpos, ¿verdad? Entonces, Holmes, ¿verdad? Y de Burger establecieron ciertas categorías, que son las que establecemos la doctora Larisa Escalante, que la compañera con la que trabajamos en la sección también de psiquiatría, las dos hicimos este artículo, y pues retomamos a ellos dos y establecen varias categorías, y estas categorías están dirigidas a las motivaciones, ¿verdad? A las motivaciones de por qué ejecutan estos actos. Entonces podemos encontrar los visionarios, que eran los que les hablaba anteriormente, que de por medio de un trastorno mental, una psicosis, ¿verdad? Una psicosis paranoide, una esquizofrenia. Esos son los que son inimputables. Esos son los que son inimputables, ¿verdad? Que ellos actúan bajo este precepto, este mandato, ¿verdad? O de esa voz interna. De esa voz interna o de eso, ¿verdad? Que es el que los dice. Y generalmente son oportunistas, pueden ser muy violentos, pueden dejar los indicios ahí, pueden inclusive quedarse o salir corriendo, ¿verdad? Que son, eso es como muy característico. Después nos hablan también de los misionarios, ¿verdad? Estos misionarios hablan un poco de que la tarea implica erradicar cierto grupo de personas. ¿Verdad? Ya sea son más como idealistas, ¿verdad? Hay un ideal dentro de ellos, ¿verdad? Y ellos tienen su satisfacción de considerarse como los elegidos, ¿verdad? Ellos mismos se eligen y ellos son los elegidos para erradicar esta población específica. Por ejemplo, cierto grupo de personas que trabajan, digamos, en el sexo, por ejemplo, ¿verdad? Las mujeres trabajadoras del sexo. Entonces hay que erradicarlas, ¿verdad? Hablemos también de... Eso me recuerda ya que el Destripador. Sí, que en realidad era un homicida serial, ¿verdad? Ya desde tiempos ahí inclusive, ¿verdad? Toda la investigación que se dio a raíz de eso son digamos, los primeros pañales, las primeras formas de cómo llegar a investigar este tipo de casos. Bueno, también podría ser de contenido religioso, ¿verdad? Entonces todos los judíos, por ejemplo, los vamos a perseguir, ¿verdad? Y voy a erradicarlos, ¿verdad? Entonces tiene que ver con estos homicidas seriales, ¿verdad? Que van en busca, son depredadores de un grupo de personas con características. Entonces ahí sí planean y planifican, porque hay que buscar cuáles son las víctimas, cómo abordarlas, ¿verdad? ¿En qué momento? Y es simbólico también la muerte, la forma en que las matas, ¿verdad? Para él va a ser simbólico en el sentido de que tiene un sentido de ser.
Claro. ¿verdad? Para esta persona. Después vamos a encontrar los hedonistas, Ajá. ¿verdad? Que tienen que ver con estos que buscan la violencia, ¿verdad? Que lo máximo de la violencia es la muerte sobre una persona, ¿verdad? Y se gratifican emocionalmente a través de esa violencia y sexualmente. Y cuando hablamos de sexualmente no nos vamos a ubicar en los órganos genitales, No ¿verdad? necesariamente. No Ajá. necesariamente, ¿verdad? En esto que tiene que ver con los órganos genitales, sino con la sexualidad y con lo que genera, con esa excitación en ese sentido, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a recordar a Ted Bundy, por ejemplo, Ted Bundy, ¿verdad? ajá. Que iba por ese lado, ¿verdad? Hedonista, ¿verdad? Y con esos rasgos narcisistas, ¿verdad? Y después habla que me llama mucho la atención que ellos lo separen. Yo lo incluiría también dentro de los hedonistas, pero estos científicos separan los grupos homicidas seriales de poder y control. Como un grupo más. Como un Ajá. grupo más, ¿verdad? En donde dicen que es matar por matar, nada más. El sentir que yo controlo, que tengo el poder a través de generarle la muerte a alguien. Y en este tipo de personas las torturas también son importantes, ¿verdad? Cómo quiero que te des cuenta cómo te tengo, ¿verdad? Y cómo te llevo al filo de la muerte, cómo controlo tu vida, la aflojo, ¿verdad? Te dejo vivir, sentís que ya estás viva, que sí vas a salir de esto, y de repente te daño, te hago algo, te represento algo, te expreso algo, ¿verdad? Y entonces sí se encuentra mucha brutalidad en este tipo de homicidios, ¿verdad? Ahora, eso me lleva a otra pregunta. Entonces, el lapso, digamos, en el que un homicida serial mata a su víctima, podría ser, dependiendo de dónde califique, de sus características y de sus idealismos, ¿verdad? Podría ser que planifique todo y mate a sus víctimas en pocos minutos, o podría ser que las mantenga durante un tiempo. O sea, eso es posible, ¿no? Sí, Digamos, no tienen un rango, es diferente. No, eso es diferente, es variable en cada uno, y por la motivación, ¿qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que quiere con esa muerte, verdad? Si es un psicópata, como les dije al puro inicio, que lo que necesito para obtener lo que quiero, voy a tener que matarla, y lo decide ahí mismo, eso puede ser inmediato, ¿verdad? Pero si hay de por medio otras satisfacciones, otras gratificaciones, otras intenciones, puede variar el lapso de muerte de esta persona y de la forma en que van a matar a esta persona, ¿verdad? Los instrumentos, el escenario, el lugar, el movimiento de los cuerpos, si el cuerpo está íntegro, si o no, o sea, todo puede variar, ¿verdad? Pero es serial y se relaciona un hecho con otro cuando volvemos a lo mismo, ¿verdad? Se asemeja el modus operandi, pero la firma es la misma en cada una de ellas, aunque la firma no varía nunca, lo que hace es modificarse. ¿Por qué? Porque aparece algo más, era lo que les decía a ustedes, que va creando como episodios, ¿verdad? Donde cada vez necesita mayor gratificación con algunas cosas, involucra un elemento más, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? No sé. Correcto. Si... Bueno, y porque ya se nos va acabando el tiempo. Como rápido. Rapidísimo. Sí. Toda esta creación de los perfiles y todo eso, si se utiliza, ¿cómo lo podríamos ver plenamente, digamos, en la investigación? A la hora de que ustedes creen ese perfil. Se hace lo que hemos hecho nosotros allá en la sección es que se hace un informe, ¿verdad? Donde como que se explica un poco a través de los indicios cómo pudo haberse dado, ¿verdad? Cómo ingresó, cómo salió, cómo se movilizó. Si tenemos esos elementos, obviamente, para hacer un informe no tiene que salir de nuestra subjetividad, muy importante como investigadores, ¿verdad? Exacto. O sea, tiene que haber evidencia, ¿verdad? Evidencia, y no es la evidencia de los libros que la traslado,
sino la evidencia visual del sitio, ¿verdad? La evidencia de los objetos, la evidencia del lugar, la evidencia de los espacios movilizados, ¿verdad? La evidencia del cuerpo. Entonces, un poco cómo estructurar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y a través de ciertas características, porque a veces se puede tener elementos, porque lo que vamos a buscar son que en la escena o en el cuerpo en sí, que es parte de la escena, haya elementos psicológicos, ¿verdad? Claro. Ahí para poderlo estructurar. Si no hay, no lo podemos hacer, ¿verdad? Tenemos nuestras limitantes. Entonces, por ejemplo, si hay una pared rayada con spray y en un cuarto y más allá hay otra pared y más allá otra pared, eso es un elemento de lectura, claro, ¿verdad? Exacto. Y que nos podría arrojar algo, ¿verdad? Desde las características psicológicas y sociales. Entonces eso es lo que va a incluir el informe. Y quizá yo me voy a adelantar, no me lo están preguntando, pero creo que es muy importante. ¿Qué nos deja todo esto al final? Ajá. ¿Verdad? ¿Qué podemos retomar de todo esto? Prevención. Ajá. Sí. ¿Verdad? O sea, ¿podemos detenerlos? No sabemos. Ya una vez que hayan cometido, están en las cárceles, ¿verdad? Los centros penitenciarios, como conocemos todos, están las terapias, pero la mejor cura para todo esto, porque nos diera esto se cura, esto no se cura, la mejor cura de esto es la prevención. Prevención, y nos volvemos a lo que les indiqué inicialmente, lo primero, que dentro de los estudios, ¿qué es lo que se indica? ¿Cuál es el activador biológico, epigenético, verdad? Lo social, los ambientes sociales, ¿verdad? Sí, exacto, ¿verdad? No necesariamente una cuestión física, sino más bien el cómo criamos a nuestros hijos. ¿En qué ambiente? Y también no nos responsabilicemos, ¿verdad? Ni sentámonos padres culpables, ¿verdad? Es una cuestión social, es una cuestión de un país, ¿verdad? Va más allá de una familia, la familia sí, pero es una cuestión de un país. Exacto. Es un mito por ahora lo podemos decir, no sabemos dentro de unos años decir ya no hay más violencia, ¿verdad? Pero implica el disminuir la violencia. Entonces lo importante es disminuir en nuestras comunidades, en las escuelas, en las aulas, en los grupos laborales, la violencia, los actos de violencia, ¿verdad? Que eso sería un factor, ¿verdad? Ayudar a disminuir de que no se den este tipo de actos con este tipo de poblaciones, ¿verdad? Exacto. Yo le añadiría lo que dice la doctora, generar violencia y además el no responder violencia con violencia, porque eso es lo que tendemos a hacer. Sí. Responder violencia con violencia. Alguien nos ataca, nosotros atacamos. Entonces, bueno, ya nos tenemos que ir y de verdad que es un tema que agradecerle mucho, doctora. Con muchísimo gusto y estoy para servirle siempre. Bueno, y a todas y todos ustedes que han estado con nosotros, definitivamente con este tema tan interesante, nos escucharemos la próxima semana. Correcto, que pasen un bonito sábado. Muchas gracias. Hemos escuchado OIJ a tu servicio, un espacio donde aprendes a vivir con mayor seguridad. Una producción del OIJ con el apoyo de Teletica Radio y la Fundación Ciudadela de Libertad. Generamos conversación. OIJ a tu servicio. Regresa el próximo sábado.